¿Qué les parece si seguimos? Bien, prosigamos entonces. Sigamos con la segunda parte de esta charla de cinemática del trauma. Hablemos ahora del impacto posterior, ¿sí? Obviamente sucede cuando el choque, la colisión, se produce contra la parte trasera del vehículo, ¿sí? Muy común también varios de estos choques, ¿no? Cuando existen los choques que se llaman en cadena. ¿Y qué pasa acá? Bueno, la fuerza de este choque, la fuerza de la colisión, va a provocar por sobre todas las cosas una angulación de la columna cervical, en la famosa hiperextensión de la columna cervical, o llamada comúnmente latigazo cervical, con un contragolpe a posteriori con desplazamiento hacia la parte anterior del vehículo. ¿Sí? Es decir, que en un primer momento va a provocarse la hiperextensión con el latigazo cervical y a posteriori el contragolpe que impulsa al conductor o a otro ocupante hacia la parte anterior, provocando el traumatismo contra otras superficies duras como pueden ser el volante, el torpedo, la columna de dirección o el parabrisas, ¿sí? Y esta hiperextensión es la que provoca muchas veces las lesiones no solamente ligamentarias, sino también de la parte ósea y de la columna cervical, obviamente, y de la médula espinal, que es lo más importante. Entonces, las lesiones que podemos encontrar en este tipo de impactos posteriores pueden ser lesiones en la columna cervical, en el tórax y en el cráneo. Sobre todo si uno no está utilizando bien o no está utilizando directamente el cinturón de seguridad y el apoyacabezas. El apoyacabezas ha disminuido en forma importante estas lesiones por hiperextensión de la columna cervical. Imágenes de un accidente vial con impactos posteriores. Parece incluso impactos posteriores parecen Ahora vamos a verlo desde la parte izquierda. Hay más que impactos de varios tipos. Es un microómnibus que perdió el control. Ahora lo vemos sobre la parte de la cámara del lado derecho. Desastroso, ¿no? Desastroso también es esto, ¿eh? Obviamente del vehículo colisionado no queda absolutamente nada y de sus ocupantes tampoco, ¿no? Hablemos ahora del vuelco, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo de producción del vuelco? Bueno, es debido a una pérdida brusca de la estabilidad del vehículo, lo que genera que las ruedas del vehículo dejen de tomar contacto con el suelo, con el piso, ¿sí? Esto, sumado a la inercia que trae el vehículo, hace que éste se pueda desplazar en dos sentidos diferentes. Uno es hacia el lateral y otro es hacia el longitudinal. El vuelco lateral habitualmente se produce cuando el vehículo que viene a alta velocidad choca contra un borde que no es demasiado alto, es decir, la elevación de ese borde es menor que la altura del centro de gravedad del vehículo.
Otra de las posibilidades es cuando un vehículo a alta velocidad realiza un giro brusco y a continuación frena en forma también brusca. Esto es lo que provoca, ¿sí? Provoca este tipo de vuelcos. La otra alternativa es lo que dijimos antes, el vuelco longitudinal, también se llama vuelco en campana, y es cuando el vehículo gira sobre todo el eje de su longitud, es decir, el eje longitudinal, y queda detenido sobre el techo. Por lo general, estos vuelcos se producen cuando el choque, ¿sí?, la paralización, la detención brusca del vehículo, se provoca por un obstáculo que es más alto que el centro de gravedad del vehículo. Y así quedan, ¿no? Obviamente que en el caso de los vuelcos, las lesiones que pueden producirse son múltiples, como lo habíamos visto antes. Puede haber traumas cerrados, puede haber traumas abiertos, puede haber trauma mixto, ¿sí? Recordar que el trauma cerrado, que quizás sea el más frecuente, a veces también se ve opacado por los traumas abiertos, no solamente por partes que puedan generar lesiones penetrantes del vehículo, sino por partes propias del vehículo, ¿no?, sino por alguno de los objetos que pueda llegar a transportar el interior del vehículo y que no están debidamente sujetos. En estos casos de vuelco hay un alto índice de lesión de columna cervical por varias angulaciones que puedan existir. Pero como de costumbre, todo va a depender si el ocupante está correctamente sujeto, los cinturones de seguridad, las medidas antigolpe, las bolsas de aire, los airbags, los frontales, los laterales, los de cortina, etcétera, como también cuánto se deforma o no el habitáculo. Todos los refuerzos que tienen los habitáculos habitualmente en los vehículos modernos para evitar la deformación del mismo y obviamente las lesiones de los ocupantes. Sí, esto es una representación de los mecanismos de lesiones que pueden existir en el cuello, en los miembros, en la pelvis, en el tórax, en el cráneo, etc. Sí, mecanismo de producción del vuelco. Más adelante. Sí. Velocidad. Mira, Carlos, mira. ¡Oh! ¿Lo has visto, Gordi? Eso es lo que le pasó a mi hijo. Eso es lo que le pasó a mi hijo. Dios mío de mi vida, ¿ves? Por favor. ¡Qué hijos de puta! Bueno, más allá del exabrupto de la señora, con toda la razón, ¿no? Porque esto puede traer implicado lesiones para alguien que no tenía nada que ver con este incidente. Ahí vemos cómo se producen los vuelcos, en este caso con un objeto que es inferior a la altura del centro de gravedad del auto y va provocando el vuelco lateral. Y aquí vemos sí cómo se producen las lesiones, el vuelco forzado, ¿no?, producido, provocado, cuando las víctimas o los ocupantes en este caso no están sujetos. Más allá de todos los mecanismos de producción de lesiones que existen, también pueden salir despedidos del vehículo al no estar adecuadamente sujetos. Entonces, la seguridad que pueden llegar a tener los vehículos, los cinturones de seguridad, obviamente, bien utilizados, las bolsas de aire o airbags, los cristales, ustedes saben que actualmente, más allá de que sean multilaminados, para evitar que existan superficies cortantes o punzantes y que provoquen mayores lesiones, igualmente pueden llegar a provocarlas, pero en menor grado. Los apoyacabezas, para evitar la hiperextensión de la columna cervical por sobre todas las cosas, y los chasis y la carrocería que están tratando de hacer un habitáculo, de mantener un habitáculo que sea indeformable o lo menos deformable posible para evitar las lesiones de los ocupantes. Bien, y estas son algunas de las medidas de seguridad que tienen los vehículos y que
lamentablemente no la poseen todos. Por ejemplo, en nuestro país no todos los vehículos, un ínfimo porcentaje, poseen los controles electrónicos de velocidad que solucionarían hasta un 80% del peligro. Lo mismo que el control de estabilidad. Esto podría ahorrar hasta 10.000 vidas al año, el control de estabilidad de los vehículos. Es importantísimo. Las bolsas de aire, los airbags, salvan hasta 1.200 personas al año. Los cinturones de seguridad 10 veces más. Evitan 12.000 muertes al año. Reduce hasta en un 50% de los muertos por colisiones en ruta o carretera. Volvemos a la física, en esto de la cinemática del trauma. Si un vehículo va a 50 kilómetros por hora y dentro va un niño que pesa 20 kilos, un chico, ¿sí?, y que no esté sujeto de ninguna manera, si golpea contra el parabrisas, golpea con una fuerza equivalente a 500 kilos, es decir, 25 veces más que su propio peso. El pasajero, en caso de un choque, de una colisión, va a recibir una fuerza cinética de entre 3.000 y 4.000 kilos, a la que se opone aproximadamente con 150 kilos, es decir, repartidas entre los brazos, las piernas, si el pasajero no está adecuadamente sujeto con un cinturón de seguridad, ¿sí? Obviamente, oponerse con 150 kilos a una fuerza de entre 3.000 y 4.000 kilos es obviamente igual a la muerte. Pero obviamente, así como el uso adecuado del cinturón de seguridad dijimos que puede resultar en una reducción de hasta el 50% de las muertes en ruta, cuando uno no lo usa de manera adecuada puede provocar lesiones, tanto en el rostro como en el cuello, provocar lesiones del tórax, del diafragma, de órganos abdominales, incluso de lesiones pelvianas y de las vértebras dorsolumbares. ¿Sí? Aquí tenemos, obviamente, cómo se debe colocar el cinturón de seguridad, que es el inercial de 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, por sobre el hombro, lo más alejado del cuello posible, toma punto de anclaje, y luego por sobre ambas crestas ilíacas, no sobre el abdomen, sobre ambas crestas ilíacas hasta el tercer punto de anclaje, ¿sí? Así está correctamente colocado, así está correctamente colocado. Esto es una mujer embarazada, que hay que dejar libre, por supuesto, el abdomen, siempre sobre ambas crestas ilíacas. Y estas son algún tipo de lesiones que provoca el cinturón de seguridad, obviamente no solamente por, bueno, en este caso sí, por estar mal colocado, sino obviamente que también va de acuerdo a la gravedad del impacto, ¿sí? Observen esta lesión desgarrante que tiene esta víctima, obviamente tiene mucho que ver la energía del impacto. Y obviamente con los chicos hay que recordar siempre que hay que adecuar la altura de los chicos a los cinturones de seguridad que traen de fábrica los autos. Si el chico es aproximadamente un chico entre 8, 10, 12 años, hay determinados tipos de realces para que estén un poco más altos. Obviamente los chicos más chicos requieren de otros tipos de realces más altos para que la altura del cinturón de seguridad sea la adecuada. Y por supuesto, bueno, nunca pude llevar a ninguno de mis hijos con esta sonrisa, con esta felicidad en la sillita, pero bueno, las famosas sillitas que son para que los chicos vayan sujetos y bien protegidos dentro del automóvil. Las bolsas de aire, los airbags, ¿qué papel cumplen? Amortiguar el impacto contra las estructuras del auto, ¿sí? Más o menos en 54 milisegundos dijimos que se insuflan para tratar de que el pasajero o el ocupante se mantenga en su posición, tenga la menor cantidad de movimientos posibles y evitar el impacto contra estructuras rígidas del vehículo, ¿sí? Obviamente el uso tiene que estar combinado con el cinturón de seguridad.
ya que si nosotros tenemos airbag pero no usamos el cinturón de seguridad, el airbag nos va a explotar en la cara y nos va a provocar lesiones agregadas, como estas, por ejemplo, ¿sí? Estas son lesiones provocadas por el airbag de una víctima que no estaba utilizándolo conjuntamente como debe hacerlo con el cinturón de seguridad. ¿Sí? Y cuando no se activa el airbag, porque puede ser que no se active, antes de rescatar a la víctima, hay que tener la precaución de anularlo, ¿sí? O de sujetarlo, porque por ejemplo, en este caso, en el cual se activó cuando se estaba produciendo el rescate de la víctima, el airbag se activa y vean la lesión que provoca, Esto igual a una fractura de cráneo, y aquí lo vamos a ver en vivo, con un bombero que entra y va a producir el rescate, va a realizar el rescate y se activa el airbag lateral. Se dice que este bombero quedó cuadripléjico por esta lesión. Estos son los mecanismos de sujeción cuando los airbags no se han activado, para que justamente para evitar las lesiones accidentales de los rescatadores cuando ingresan a retirar las víctimas, a realizar la extricación y la inmovilización o la restricción del movimiento espinal para poder sacar a las víctimas del habitáculo. Si el airbag no se activó, es bueno, es muy útil tener estos dispositivos que lo que hacen es bloquear, una vez fijado el dispositivo, bloquear el airbag en su activación accidental y obviamente con esto disminuir las chances del incidente contra los rescatadores. Bien, hablemos ahora de lo que son los atropellamientos, ¿sí? Y vamos a diferenciarlo después de lo que son los arrollamientos. El atropellamiento propiamente dicho es el impacto directo de un vehículo, ¿sí?, contra un peatón, por ejemplo. Si este peatón es un adulto, el primer impacto habitualmente se da en las extremidades inferiores. El segundo se da ya directamente sobre el tórax y el abdomen, muchas veces también la parte de cráneo y el macizo facial, por el impacto sobre el automóvil. Y el tercer impacto es ya directamente la caída al suelo, al piso, en el cual también puede haber lesiones directas o indirectas por contragolpe por el traumatismo encefalocraniano que ocasionan. Obviamente que, como dijimos, si estamos hablando de individuos adultos, la gravedad, por supuesto que siempre depende de la velocidad a la cual iba el vehículo y la trayectoria que toma el lesionado. Vale decir, si es despedido, si aparte de ser despedido golpea contra algún otro objeto, etcétera, etcétera. Diferente es el vehículo cuando pasa por encima de la víctima, ¿sí?, que es lo que hablábamos antes, ¿sí?, el arrollamiento. Allí las lesiones obviamente son más graves, justamente por el peso del vehículo y la tracción del mismo sobre el individuo. Y lo que hablábamos antes también, que el paciente puede salir eyectado varios metros. A veces esto sucede también no solamente, como vamos a ver más adelante, no solamente con los peatones, sino con los individuos que van en bicicleta o en motocicleta. Pueden salir eyectados varios metros hacia adelante, hacia atrás, al costado, de acuerdo obviamente al tipo de impacto y a la clase de aceleración y desaceleración del vehículo. También la víctima, en algunas ocasiones, luego del primer impacto puede ingresar al habitáculo. Entonces allí va a haber mayores lesiones tanto para la víctima de atropellamiento como para los ocupantes del vehículo. Sí, entonces aquí vemos, bueno,
como dijimos antes, ¿sí? El primer impacto, el segundo, por lo general acá habría quizás hasta un mecanismo de rotación en el cual podría golpear contra el vehículo, y el tercero cuando es eyectado, ¿eh? Y hay diversos tipos de cinemáticas, ¿sí? Arrollamientos, ingresos al habitáculo, eyecciones, hacia algunas de los tres lugares posibles, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante o hacia los costados. En los chicos, siempre considerarlos politraumatizados. Obviamente la menor masa y la menor altura de los chicos hacen que la colisión siempre sea a un nivel más alto que en los adultos, por lo tanto también en base a esto van a presentar más frecuentemente traumatismo encefalocraniano. Recordar siempre que los chicos, al tener menor tono muscular, tienen una pared abdominal más delgada, entonces y las vísceras son proporcionalmente más grandes, más voluminosas que en el adulto, por lo tanto tienen mayor probabilidad de lesión visceral abdominal, y que como la pared torácica, la parrilla costal, es más elástica, el esqueleto del chico es más elástico que el del adulto, puede haber, sin necesidad de sufrir fracturas óseas, mayor probabilidad de lesiones viscerales torácicas, incluso mayor probabilidad de lesiones mediastínicas. Esto nada más que como para recordar, ya que estamos hablando de que a los niños tenemos que tomarlos siempre como politraumatizados, recordar que es un politraumatismo, es la afectación de dos o más cavidades, o de una cavidad y dos o más huesos largos. O también se le puede tomar como politraumatismo la lesión simultánea de diferentes regiones del cuerpo, algunas de ellas con compromiso vital. O la lesión de dos huesos largos, que una de ellas sea grave y otra quizás no tanto. Y como de costumbre, siempre tener en cuenta el riesgo vital inminente y seguir la sistemática del ABC. Sí, en este ejemplo, la lesión que se provoca el atropellamiento de un niño, como dijimos, por la menor altura, siempre hay mayor probabilidad de politraumatismos y de mayor lesión por traumatismo encefalocraniano. Sí, esto está representado en este video. Este es no es un video verídico, está editado. Bien, pasemos ahora a lo que son los accidentes en motocicleta. Esto es importante, muy importante. El tan resistido muchas veces casco, la utilización del casco que es resistido, parece mentira, ¿no? Por los propios motociclistas, logró disminuir las lesiones provocadas por traumatismo encefalocraniano y la muerte hasta en un 300%. Cifra realmente abrumadora. Obviamente que estas igualmente, las lesiones por traumatismo encefalocraniano siguen siendo muy frecuentes en los incidentes en donde está involucrada una motocicleta, y recordar, como si esto fuera poco, que el traumatismo encefalocraniano es el responsable de la muerte en el 50% de los pacientes politraumatizados. Es decir, el 50% de los politraumatizados que mueren es debido a un traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Cifra realmente que también es abrumadora. Bueno, este sí que no está editado, es un video en serio, y obviamente que, como verán, no es de acá, si no, lo menos que le dirían sería estúpido, ¿no?
Bueno, ¿cómo podrían llegar a ser o qué lesiones se podrían llegar a esperar en un accidente donde está involucrada una motocicleta cuando este incidente es frontal con eyección? Primero, lesiones de las extremidades inferiores por el impacto directo contra las estructuras de la propia motocicleta y del automóvil. El segundo grupo de lesiones son lesiones tanto en el tórax como en el abdomen directamente por el impacto contra el automóvil. Y luego las lesiones del cráneo, de la cara y de la columna vertebral cuando el individuo es eyectado e impacta contra el suelo. Entonces, tenemos las lesiones de los miembros inferiores, sobre todo, tanto por lesiones contra la propia motocicleta o contra el otro vehículo, las lesiones tóraco-abdominales por impacto contra el vehículo, y las terceras, al ser eyectado, lesiones sobre el cráneo, el macizo facial y la columna. Otro incidente. ¿Sí? Se ve, ¿sí?, la eyección de la víctima y cómo golpea contra el auto y contra el pavimento, ¿sí? Otra más, en donde esta bandera provoca aparentemente la obstrucción de la visión de este motociclista con vehículos detenidos muy cerca de la calzada. Vean cómo tienen que esquivarlo, y lo que provoca directamente el impacto contra un vehículo detenido y la eyección del motociclista, ¿no? Ahí lo vemos, como también, bueno, llevaba el casco y este lo ha protegido de manera tal que termina incorporándose, ¿no? No sé cómo. Cuando es en ángulo, cuando es el impacto, la colisión se provoca en un ángulo, por lo general, lo primero que vamos a ver son las lesiones de las extremidades inferiores por el impacto contra el otro vehículo, y luego las lesiones por eyección, que están asociadas a la caída, tórax, abdomen, raquis y cráneo macizo facial. ¿Sí? En ángulo, ahí vemos, los primeros son las lesiones que se van a provocar en miembros inferiores, y luego, al ser despedido, el resto de las lesiones, toracoabdominales, columna vertebral, cráneo y macizo facial. Bien, hablemos ahora de las caídas, ¿sí? Como dice aquí, son causa bastante frecuente de lesiones, pero no siempre fatales, tanto encefálicas como lesiones neurológicas periféricas de la columna vertebral y de las extremidades. ¿Cuál es el mecanismo fundamental del productor de las lesiones? Obviamente que es la desaceleración brusca. Cuando se produce esta desaceleración brusca es cuando se producen las lesiones. Y depende de varios factores. Uno de ellos es la superficie. Obviamente, cuanto más dura la superficie, mayor va a ser la lesión. Otro de estos factores es la altura. A mayor altura, mayor lesión. Y otro de los factores es la posición del cuerpo cuando llega a tomar contacto con la superficie de impacto. Vale decir, obviamente, si una persona cae y está despierta, está vigil, está lúcida, va a tener un mecanismo de defensa que es el extender los miembros superiores y poner las manos con el objeto también de proteger otras estructuras vitales. Cuando el que es víctima de una caída está cayendo inconsciente, estos mecanismos de protección, reflejos, no existen, y obviamente las lesiones van a ser mucho más graves porque por lo general hay una lesión directa del macizo facial, del traumatismo encefalocraniano o lesiones de la columna vertebral que obviamente aumentan la criticidad del paciente. Recordad también que
una caída a una distancia superior a 3 veces la altura de la víctima si es adulto, 1,5 veces a 2 veces si es un niño, puede producir lesiones de tipo crítico. Entonces, diversos tipos de caídas, diversos tipos de alturas, diversos tipos de superficie. Diversos tipos de escenarios. Y para cerrar este segmento, algo que debiéramos tener en cuenta. Bueno, seguimos en el próximo segmento.